es esta parte de acá, el átomo, ¿no? Porque ahí trabajan varios fármacos, ¿no? Esto sí recordar de manera no ligera, porque también lo vamos a volver a tocar dentro de un rato, ¿no? El agua, esa distribución que tenía en el intracelular, siempre hay un nexo directo entre esta parte del intracelular con el vascular y de esta con el intersticial. El transcelular especial, que nosotros no lo vamos a ver mucho porque no participa directamente en el equilibrio ácido-base, ni hidrosólido. Entonces, ya, los electrolitos con sus funciones propias, que ya lo conocemos también, es un poco texto, pues es lo que queremos resaltar. Vean, hay un nexo directo entre plasma y compartimento intersticial, un intersticio simplemente, y de esta pasa hacia el intracelular. Esto es como si fuese una secuencia. Pero donde hay que recordar nuevamente esto de acá, entre el sistema plasmático y el intersticial, el nexo no puede pasar por aquí las proteínas. Recuerdan, ya hemos visto el porqué inclusive. Entonces lo hace a través del sistema diplomático. Entonces, alteraciones ahí me va a generar problemas, por ejemplo, en este espacio, y vamos a tener problemas de edema u otras estructuraciones más. ¿Bien? También hemos visto, no es para que memoricen, sino hay que darnos cuenta dónde tenemos más de cada uno de estos componentes. Sodio, con calcio y con cloro. Los plasmas, y potasio y magnesio. Contrario con el intersticial. Acá lo que había que destacar es la función que hay en cada parte del glomérulo. ¿Cuáles nos interesan más a nosotros por la naturaleza del tema que estamos tocando? Es esa parte de acá, el átomo. ¿No? Porque ahí trabajan varios fármacos como la furosemida, por ejemplo, les encontraron inhibidores de átomo. Es justamente porque tienen que controlar el equilibrio agua. El otro parte de este nivel, aquí está el conducto conector. Y aquí trabaja directamente, se absorbe, como pueden apreciar por aquí, agua. Y la otra porción para agua acá. Eso hay que recordar, porque las hormonas, e incluso los fármacos, trabajan en esos niveles. Después, los valores, eso, no es indispensable, entonces, no es necesario. También acá ya debemos comparar, ¿no? La diferencia que había entre la sangre y la orina, a pesar de decir que es un filtrado, ¿no? Nos pedimos, por ejemplo, que en la orina no debería aparecer ni glucosa, ni proteína, ni glóbulos rojos si lo comparamos con la sangre. Las razones no eran exactamente las mismas en cada uno de ellos. ¿Se acuerdan en la sangre? El glucosa, por ejemplo, ¿por qué no debería aparecer en la orina? Normalmente tienen que pensar las dos funciones básicas que habíamos resuelto nosotros: filtración y absorción, ¿no? ¿Por qué normalmente no aparece? Primero, ¿se filtra o no se filtra? Ese es lo primero que tienen que pensar, ¿no es cierto? ¿Se filtra o no la glucosa? Sí, normal. Pero ¿por qué no aparece en sangre? En orina. Porque tiene capacidad de crear fuerza. Entonces, ¿cuándo aparece? Ya, o sea, cuando hay mucha, en todo caso, no, hay mucha glucosa, más, dijimos el tope en promedio, los 180, ¿cierto? Miligramos por decir. Superó eso, entonces el cariote ya no puede reabsorber todo. Recuerden ustedes que está funcionando el tipo de transporte que ya hemos estudiado hace tiempo atrás, el sistema digestivo muy semejante, trabaja también el riñón, trabaja por ejemplo este GLT y trabaja glúteo. Ustedes saben, desde la semana, acabo de mostrar en la semana anterior, se acuerdan con bilirrubina, la hemolítica, por ejemplo, ¿por qué aumentaba la bilirrubina? No era porque no entraba al hígado, sino que se saturaba ese transportador, que es una pérdida, igual que la misma historia. Lo mismo, ahora me está haciendo lo mismo, ¿no? Porque de aquí vamos a revisar temas que es cierto, aparentemente nuevos, pero como procesos van a ser los que ya conocen, mi mamá. Por eso siempre les he insistido, hasta la tercera unidad, entiendan esto, aprendan esto, porque además les va a hacer lo mismo. Claro, cambia de nombre, cambia de lugar, cambia de encima, pero como modelo, hoy mismo lo van a comprobar eso. ¿Ven? Ya, ahora, ¿qué pasa con las proteínas? ¿Se filtra o no se filtra? No, eso no se da cuenta, es decir, el mismo efecto, pero al final, el modelo, el mecanismo por el cual están apareciendo menos. O sea, acá no debe filtrar. ¿Por qué?
¿Cuál? Tamaño, carga, falta uno. Son tres rápidos. Uno es un tamaño inmenso, ¿no? Comparado. Luego el otro es la carga. La carga es igual carga que la membrana, negativa, ¿correcto? Y también dijimos la estructuración molecular. Creo que les comparé con un plumón, un lapicero, ¿no? Si esto fuera un espacio, está así. Pero así no va a poder pasar. Lógico, es molecular. Bueno, es un lapicero, estamos estáticos, ¿no? Pero entonces normalmente no debe pasar. Entonces, la pregunta sería contraria a la anterior. Entonces, ¿por qué está apareciendo, no? Si no debe pasar, mejor decimos ¿qué pasó? ¿Qué se alteró? No debe filtrar, mejor dicho. Entonces, ahora, ¿por qué se filtró? ¿Dónde estará el problema? ¿Qué le estará pasando? Puede haber aumentado su diámetro, por ejemplo, si una vasodilatación o lesión. En cualquiera de los dos casos va a comenzar a aparecer en este nivel. ¿Ven? ¿Claro? ¿Y qué pasa con los glóbulos rojos? ¿Debe aparecer también o no? Eso sí, básicamente, pues es gigante, si queremos mencionarlo así, ¿no? Entonces no tiene por qué aparecer. ¿Bien? Ya, eso fue entonces para recordar este sistema. Luego pasamos a esto y llegamos a hacer edemas con ustedes, ¿verdad? Entonces vimos que cómo se mantenía ese equilibrio que se debe lograr entre estos sistemas, dijimos, a eso se aplica lo llamado la ley de Starling. Bueno, aquí no están levantado ya un poco el... Y pues, pero eso son las leyes de Starling, ¿no? Esta ley de Starling que pone en equilibrio el aspecto, factores que están dentro del sistema vascular con lo que están fuera del sistema vascular. Y fuera del sistema vascular está el espacio intersticial. Y para eso hice un esquema con ustedes para tratar de ver la relación que veo uno con otro. Ya no colocamos el intracelular porque ya es obvio. Del intersticial va a pasar al intracelular. ¿Correcto? Entonces vean ustedes acá, estas fuerzas tienen que ser dobles. Entonces, ¿cuáles son las que están dentro del vaso? O sea, con la parte interna del vaso, queremos poner aquí. Esta, ¿no? La arterial y la oncológica. Esta, que adentro es como tratar de empujar contenido. ¿Ves? Y esta otra, ¿ves? José, no. Esa es la cosa, ¿no? O sea, uno trata de empujar, calma. Ahora, eso es el concepto de cerebro. Pero ¿qué pasa afuera? También tenemos estas dos, pues ya es tisular, osmótica, nasal, va a tratar de que salga contenido, agua. ¿Ves? Pero esta se le va a oponer. Es decir, aquí hay agua, yo no te quiero. ¿No? Esa es la fuerza. Entonces, por uno empuja y el otro calma. Eso debe mantenerse en un estado de equilibrio. Entonces, normalmente va a haber un proceso de filtración y va a haber un proceso de absorción. ¿Se acuerdan? En el esquema que hicimos yo le coloqué acá como presión meta de filtración, presión meta de absorción. ¿Por qué meta? Porque está haciendo luego un equilibrio que debe generarse entre ellos. O sea, no uno solo, sino uno con el otro. Es como cuando ustedes, el viernes que van a tener su fútbol, seguramente van a tener su juego, ¿no? Su gincana, etc. Donde no ponen una sola, dos equipos se ponen a la gincana, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Eso es más o menos ese juego, ¿no? Pero uno que trata de jalar y el otro que no. Entonces, al final, como alguien gana, ¿no? Acá teóricamente no debería ganar ninguno. Debería trabajar uno y otro, así, equilibrar. Justamente cuando esto se altera, ¿a qué problema llegamos? Dos grandes problemas. Si esto se alteró, ¿qué el otro? ¿Cuál va a ser lo contrario? Ya está aquí. Eso es lo que hay que entender por acá. Bien, entonces justamente aquí habíamos visto con ustedes, les decía, no es que no vamos a ver nosotros los edemas por tipo de órgano, porque ahí nos metemos como un curso en un idioma, porque órgano por órgano es toda una historia, ¿no? Eso ustedes lo van a ir viendo conforme avancen en su formación profesional. Nosotros acá, en el caso de edemas y en el caso también de este sorteo, vamos a ver por qué está generando ese problema, cuál es la causa que genera eso, la causa del edema, no la causa del problema. No, el problema es que retroceder otro poco. Nosotros hemos hecho acá. Vean el primer tipo, dice disminución en la presión oncoática intravascular. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera interrogante? Tendrá que ser, ¿qué determina la presión oncoática? Nosotros sabemos que es albúmina. A ver, ahora sí podemos retroceder. Entonces, ¿y por qué no puede haber albúmina normal? Por ejemplo,
una causa distinta, el otro una malnutrición, como el caso de Guasiorco, de dos causas completamente distintas, pero que me conducen hacia la disminución de la presión humana. Entonces, pues aquí quiero que lo entiendan en ese sentido, pero no por otra cosa. Y aparte que el nombrecito también no siempre coincide con él. ¿Se acuerdan que hicimos un tercer caso? Los dos normales, imagínense, el hígado normal, salen en lo normal, ¿por qué podría presentar edema? ¿Qué dijimos? Alteración renal, infiltración renal. ¿Ves? Por eso inclusive se llamaba edema nefrótico. Entonces, no se quede con esto, o sea, no porque sea nefrótico tiene que ser solamente del hígado. Fue el nombre que se le puso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo le contaron en el riñón y se pensó en ese momento que era completamente renal. Pero después se logró demostrar que las otras causas de presión osmótica también generan edema de esta persona. Entonces esa es la que hay que entender así. Y hablamos inclusive nosotros acá, bueno, hay muchos casos, si ustedes piensan en algo que hemos hecho nosotros durante el curso y que vamos a seguir haciendo todavía. ¿Qué alteración, qué enfermedad produciría ese problema? Ya, por eso es el ejemplo estrella, ¿no? Eso es el ejemplo estrella. Pero si ustedes se acuerdan, la diabetes también es capaz de desencadenar aterosclerosis. Y eso debe ser otro tipo de edema. Bueno, no se puede haber, entonces, hay que entenderlo que puede haber combinaciones de ellos. El organismo no es uno solo. Imagínense que esta persona se quemó. Va a tener otro tipo de eventos. ¿Ves? Entonces, en un cambio, hay que ser piña para hacer todo eso juntos, ¿no? Pero hay. Existe. Entonces, uno puede superponerse con los demás. ¿No? Listo. En el segundo caso, aumento de la presión hidrostática intravascular. O sea, ¿por qué no habría movimiento normal, sería esto, de fluido sanguíneo? ¿Sí o no? Eso es en resumen eso, ¿no? Intravascular. Yo les usé como ejemplo, dije, por ejemplo, cuando hacen ustedes, colocan la ligadura para sacar la sangre, por ejemplo, es el ejemplo más común, quizás, que no estamos haciendo eso, sino para darnos cuenta de cómo estamos dificultando el retorno venoso. Por eso el libro nos dice eso. Causa del pesado. ¿Por qué aumenta la presión? Lo dice. Dificultad de retorno venoso es como punto de partida. Ahora, ¿por qué hay dificultad de retorno venoso? Es otra cosa. Es lo mismo que estamos diciendo. ¿Por qué hay deficiencia de alúmino? Entonces, si es retorno venoso, entonces de hecho que está dirigido hacia el sistema cardiovascular. Por eso inclusive a este tipo de edema se le llamó cardíaco, pero que no es la única manera. Pero es lo más común. Ahí sí casi siempre coinciden, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene una valvulopatía, es capaz de generar edema. ¿Vale? ¿También? ¿Aterosclerosis? También. Bueno, entonces, una misma forma un mismo origen, pero con distintas causas. ¿Bien? ¿Claro? El otro, por ejemplo, aumenta la permeabilidad capilar. Dijimos que acá básicamente, para entenderlo rápido, que hay una lesión endotelial. Causa daño. Básicamente en eso. O sea, no es que tiene que ser necesariamente, pero si ustedes lo tienen aquí como ejemplo, eso hace lo demás, simplemente hagan la analogía con eso. ¿No? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, ¿y por qué va a haber lesión endotelial? ¿No? ¿En qué caso sería lesión endotelial? En qué casos prácticos en nosotros. ¿Por qué podemos subir de hinchazón? Común y corriente. Sin inflamación pueden hacer, ¿no es cierto? Ya sea por bacterias, hongos, lo que sea. Otro, más común. A cada rato seguramente lo hemos sufrido, sobre todo cuando eran más niños. Golpes, ¿no? A jugar, a caerse, a correr, ¿no? Golpes. También es una forma de esa naturaleza. Y son cosas diferentes, distintas, miren. El golpe de presión. Estaba viendo justamente alteración de la permeabilidad. Incluso le dije a ustedes enfermedades autoinmunes. Me acuerdo que les mencioné el de estreptococos. No digo un nombre grandote, el estreptococos, teógenes B, hemolíticos del grupo B. No decía que tiene una proteína M, se llama así, una toxina, que se llama proteína M, o una proteína se parece a colágeno nuestro. Entonces el organismo comienza a reaccionar. No le dije, ¿recuerdan que la doctora quiere que llegue más a ustedes o al perrito? Esa pues, cuando encuentra. Pero se dijo algo así para que puedan recordar. ¿No? Entonces en ese nivel, por ejemplo, se establece, se queda ahí la toxina, o sea, la bacteria, ve la toxina, entra a la sangre, pero luego va a tratar de eliminarla.
¿Y qué va a formar? Va su sistema inmunológico. Entonces se forman los llamados inmunocomplejos, que cuando está moviéndose en la sangre se va circulando, pero como esta se parece mucho, por ejemplo, a colágeno, entonces donde hay colágeno se precipita y se llama in situ. Eso lo va a encontrar en su libro de inmunología del próximo ciclo. Pero primero tiene que ser bioquímica, ¿no? Es que ya saben que no les guste mucho la bioquímica. No exageren. ¿No? También que algo nos guste, pero no hay que exagerar tampoco. Porque si no, ¿qué van a hacer si les gusta tanto? ¿Van a querer llevarlo por segunda vez? No hagan eso, aprueben, hagan. No es que no queramos verlos. Sí los queremos ver, pero que vayan avanzando. No queremos ver los que se estancan. Por descuido, sobre todo. A veces hay cosas fortuitas también, ¿no? Ya un poco distinto. Ya, entonces, ahí, por ejemplo, se forma in situ, o sea, se comienza a precipitar. Y si esta infección, ¿se acuerdan lo que decía? ¿Qué va a la consecuencia de eso? Se invierte la carga a nivel de la membrana. Entonces, si es una carga negativa, como era, debería ser, si no, se vuelve positivo. Entonces, las proteínas, en lugar de ser rechazadas, al contrario, van a llegar ahí queriendo pasar. Y de hecho, va a haber fuerzas, de esas fuerzas que ustedes conocen por física, ¿no? Entonces, barro que rompe, por ejemplo, la estructura. Y finalmente aparece por la orina. Ese es, por ejemplo, uno de ellos. En el sistema renal. Pero ¿qué pasa en el corazón, por ejemplo? En el sistema cardíaco. También se forman, como mecanismo de respuesta, unas estructuras, así como ponerle plastilina entre los válvulas, así comienza a generar estructuras. Y se llaman vegetaciones. ¿No? Entonces, estas vegetaciones que se formó, por decir así nada más, no, si eso normalmente, si antes debería cerrar así, cuando hace el contacto con la válvula, ahora está este. Entonces, con qué ya no cierra bien. Se generan las llamadas valvulopatías. Como consecuencia, ya no hay ese flujo óptimo de sanguíneo. Entonces, genera desinhibición. Eso, la primera, el caso del riñón, que decía su nombre era glomerulonefritis post-estreptocócica. Después de eso, post. Y en caso de corazón, puede generar la endocarditis, se llama así, endocarditis bacteriana, o inclusive fiebre reumática. Dependiendo por dónde comenzó el problema. Ya, eso, como digo, ya cuando estoy de corazón, seguro que ya iba a saber todas sus características. Pero ahí se juega para que lo vayan relacionando, ¿no? Cómo se está generando ese tipo de problemas. Y el ejemplo estrella, pues, es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ese es el más clásico ejemplo del preso. Segundo, si acá en la realidad, el más clásico ejemplo es justamente a nivel renal. Por eso se llamaba edema nefrítico. Nefrótico, cardíaco, nefrítico. Entonces, incluso les dije que hay que diferenciar cuando hablamos ya del síndrome. Creo que ustedes también como el síndrome no es como síndrome. ¿No? Entonces, miren, ¿qué va a pasar ya como síndrome? O sea, ya no solamente eso, se acabó. Pero como síndrome va acompañado de otras cosas. En el caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre nefrótico y nefrítico, no? O sea, síndrome, como síndrome. Nefrótico y nefrítico. En el caso del nefrótico, la pérdida proteica es mayor de 3,5 hasta 4 más gramos en 24 horas. Ya de hecho, ahí estamos diciendo que es más, en el nefrítico debe ser pues menos que eso. Entonces, esto ya le da lugar a ustedes a pensar en cuál de los dos el edema va a ser más amplio, más generalizado. Será pues, por lógica, en el que está perdiendo más proteínas. Por lo tanto, debe ser en el nefrótico. Por eso, en tu libro nos dice, el síndrome nefrótico se caracteriza por edema generalizado. Ahora, tampoco espere que de un día para otro la persona va a tener su edema generalizado. Eso en conjunto se llama anafarca, ¿no? Porque todo completamente edematizado. En el otro sí va a tener edema también, el nefrítico. Por eso justamente hemos estado hablando como edema, como síndrome. Pero sus lesiones, sus alteraciones están focalizadas, mucho menos extendidas, a veces solamente hasta el tobillo, y tiene valores para eso, tiene números, o sea, cómo colocar el nivel de hinchazón que hay, cerebro, ¿no? Pasar el tobillo en escala, pasar el tobillo en escala, cuando lleva el muslo, en otra escala. Ya, entonces, no sé si les hemos puesto en algún caso, así como unos estímulos más, menos, ya, por ahí. Ya, entonces, es razón de eso. Entonces, esto, por ejemplo, ahora diferenciamos el sistema nefrítico nefrótico, pero a nivel de sangre. ¿En cuál de los dos había lesión?
nefrítico. Por lo tanto, si hay lesión, tiene que aparecer sangre en la orina, hematuria. Ahora, ¿por qué? Causa fuerza, causa de golpes, etc. Si es infección, por ejemplo, ¿por qué se alteró esa permeabilidad? ¿Qué moléculas dijimos que estaban directamente relacionadas? Mencionamos a dos, por lo menos a dos. Histamina. ¿Cuál es su pasaje de alma? Ya, eso es entonces, me falta uno más, ¿no? Como síndrome. Dijimos que uno de los dos tenía hiperpitinuria. ¿Cuál de ellos? Nefrosis. ¿Por qué? Está trayendo más proteínas, el tratamiento de proteínas, la albúmina moviliza a los ácidos grasos. Entonces son sus patas hasta la muerte, vamos, acompáñenme, ya me está bien, vamos juntos. En cambio el otro no. Entonces, esos son los pequeños diferencias ya como síndrome. ¿Bien? Y el último, aumento de la presión mucósica de líquido intersticial, no tiene un nombre propio, no es como los anteriores, causas son muy variadas, el disociativismo puede causar eso indirectamente, al la lesión a nivel de, por ejemplo, del sistema linfático, una restricción, por ejemplo, una mastectomía, por ejemplo. Otras veces, por ejemplo, una persona que tiene, creo que es mesonesis extrema, o no sé si como es el nombre, o por lo menos hipotiroidismo, también va a tener, sobre todo, parte vertebral, más que nada en esos niveles, en parte de la cara, la mano un poquito que comienza a desarrollar. Y también en caso de parásitos, dijimos, los de elefantiasis y los de, por ejemplo, fitariasis, porque son parásitos distintos, pero del mismo grupo. Elefantiasis no tiene la capacidad sino que nosotros, ¿no? Entonces ahora, con eso, por eso, se altera el sistema linfático y ya no hay intercambio, como ven acá, de esta presión. ¿De acuerdo? Entonces, acá tienen los ejemplos típicos. Veamos qué es. Asitis, todos son asitis, ¿no? Pero esta es por causas, este es típico de un paciente cirrótico y este es de un paciente con Washiorkor. ¿Qué tipo de sería? Nefrótico. ¿Ves? He puesto a propósito algo que no tiene nada que ver con ello. Para no quedar con la idea de que es nefrótico, tiene que ser renal. ¿No? Por eso. Pero podríamos haber usado también, por supuesto. ¿Y el diagrama sería? Este niño, el dedito de este niño, él se había colocado la boquilla de un globo. En época de carnaval, muchas veces los niños hacen eso. No tienen el papá, la mamá, el tío, la prima tienen este anillo, y ellos también agarran la boquilla del globo, lo tienen y lo ponen ahí como anillo, ¿no? Pueden jugar. Y como son niños, su umbral del dolor a veces está más alto, pues se dan cuenta cuando ellos están intensos, más se asustan, pero chillan por eso. Bueno, es fácil solucionar eso, pero de esta manera es incómodo para el pequeño, sobre todo. Bueno, ¿cuál sería? Ampliado. ¿Ves? Ya está más abajo, inclusive ya las estructuras propias a nivel, por ejemplo.